Muy bien, vamos ahora a hablar de las consecuencias que ocurren en nuestro organismo cuando no sabemos gestionar las emociones. Hablamos de no saber gestionar las emociones porque son ellas las directamente responsables de que podamos estresarnos de una forma crónica en el tiempo, de que la ansiedad o el miedo se puedan producir o llevar a que tengamos un trastorno de pánico, por ejemplo, o un trastorno de ansiedad, y que esa tristeza, si se queda en nosotros, se convierta en depresión, lo cual ya hemos revisado que no es normal estar en esos estados. Entonces, ¿qué pasa a nivel endocrino? Para poder entender qué pasa a nivel endocrino, es bueno que recordemos un poco de la fisiología del estrés. Vamos a revisar cómo en el sistema nervioso central, a nivel del cerebro, tenemos el hipotálamo, que es esta área que pueden ustedes observar acá, ¿sí? Ese hipotálamo, cuando se percibe que hay algo, una persona, una situación, un animal, un evento que pueda ser catastrófico para nosotros, que nos vuelva vulnerables, que lo podamos percibir como un sinónimo de muerte, por ejemplo, o de ser atacados, se activa el sistema de alarma. Recordemos que el sistema de alarma consiste en que a nivel de ese hipotálamo se produce una sustancia, una hormona que se llama el factor liberador de corticotropina, el cual viaja a través de la circulación y llega más abajo donde está la pituitaria o la glándula hipofisiaria, también llamada así. Una vez se da ese estímulo, esa glándula hipofisiaria va a producir la hormona de corticotropina. Esta hormona viaja a través del torrente sanguíneo hasta que llega a las glándulas suprarrenales. Recordemos que esas glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están encima de los riñones, una a cada lado. Y progresivamente va a ir aumentando el cortisol por encima de los niveles normales, porque todos los días producimos cortisol, lo hemos visto ya, desde la mañana hasta que llega al pico máximo, llegando casi tipo mediodía, y después en la tarde empieza a bajar, y tiene sentido, ya en la noche debe bajar nuestro nivel de cortisol, porque en teoría nos estamos predisponiendo para entrar en la calma, en la relajación y en los estadios del sueño. Pero entonces resulta que cuando nos mantenemos con esos niveles de cortisol tan altos y esa adrenalina y noradrenalina que produce en las glándulas suprarrenales y se mantienen crónicamente elevadas, empiezan a aparecer unos trastornos ya a nivel hormonal. Hay muchos trastornos a nivel hormonal. Entonces, uno de ellos, el más básico, digamos el más común, es el hipotiroidismo. Recordemos un poco dónde está la glándula tiroidea. La glándula tiroidea está a nivel del cuello, ¿sí? Como ustedes pueden observar, por ejemplo, encontramos que está ahí al lado de los cartílagos cricoides, que son aquí a nivel de la tráquea, y tiene dos lóbulos. Recordemos que lo que hace esta glándula es producir la hormona de la tiroides, ¿sí? La cual en general sirve para el metabolismo de todos los tejidos que tenemos en el organismo. Es decir, gracias a esta hormona, ¿sí?, que produce la glándula tiroidea, logramos que el riñón, el corazón, el sistema digestivo, los músculos, el cerebro, en general, todo funcione bien. Si llega a faltar, todo se altera. Todo se va alterando progresivamente, por eso es tan importante. De ahí que el estrés, cuando afecta el funcionamiento de la tiroides, empieza a alterarse muchas otras cosas que si no se resuelve el estrés, que es lo que está de fondo, ¿sí?, o de origen, muchas otras situaciones pueden darse. Aparecer alteraciones cardiovasculares, aparecer alteraciones digestivas. Por eso, si hemos decidido hablar por capítulos un poco de los trastornos cardiovasculares, de los trastornos digestivos, como veremos también, de los trastornos endocrinos, no quiere decir que solamente ellos funcionan independiente de los otros sistemas, no, todo se solapa, todo se interviene de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día se sabe que gracias a la hormona tiroidea que produce la glándula tiroides, se produce una mejor mielinización, ¿sí?, de las neuronas que tenemos en el cerebro. Y recordemos que la mielina, que es la que recubre esos axones, esos brazos que tienen nuestras neuronas, son las que permiten que haya una buena comunicación entre una y otra y que pase la información.
Es por eso que si se afecta la tiroides y el paciente no está en tratamiento o no mejora su estrés, entonces no va a haber una buena información de neurona a neurona. Y por ejemplo, uno de los trastornos que veríamos, además de un posible hipotiroidismo, sería también un trastorno de la memoria, un trastorno del sueño. Entonces vamos viendo que dentro de este capítulo de trastornos endocrinos podría aparecer que como el cerebro también produce sus hormonas, podría haber alteración del sueño, podría haber alteración de la memoria, podríamos tener un hipotiroidismo, por ejemplo. Bueno, también podemos encontrar que debido a que como se mantiene elevado los niveles de cortisol, que es la sustancia que produce la parte externa, o sea, cortical de la glándula suprarrenal, entonces ese cortisol está elevado, nosotros estresados, no permitimos que se recuperen los niveles basales normales, con lo cual se van a alterar otras glándulas. ¿Cuál en este caso? Ahí pueden ustedes observar el páncreas. Recordemos que el páncreas está ubicado en la parte inferior del hígado y como tiene unos conductos para producir algunas de sus sustancias, ¿sí? Porque produce muchos tipos de sustancias, entre esas una gran cantidad de hormonas que llegan al intestino delgado y con eso permiten que se pueda dar una mejor digestión de los alimentos. Pero a lo que me quiero enfocar como evento grande e importante que sucede es que cuando esos niveles de cortisol están tan elevados, ¿sí? Por la conjunción o la suma de varios estímulos lleva a que se produzca también aumento de la insulina. ¿Pero por qué? Porque resulta que el cortisol cuando se eleva estimula un proceso que se llama gluconeogénesis, que es formar glucosa. Y si no estamos comiendo, porque acuérdense que cuando uno está estresado no suele haber apetito normalmente, ¿sí? En el momento agudo, entonces eso va a llevar a que nuestras reservas que están a nivel del hígado, a nivel del músculo y a nivel del tejido graso tengan que producir glucosa con algo que se llama coger el glucagón, que son las reservas que tenemos, el glucógeno a través del glucagón, coger esas reservas y poder aumentar los niveles de glucosa que hay en la sangre, y eso lo permite la hormona, como decíamos ahorita, cortisol, que está elevada. Entonces listo, tenemos toda esa glucosa ya en sangre aumentada. ¿Por qué? Porque nuestros músculos necesitan energía, ¿sí? Y necesitan oxígeno. Entonces el oxígeno ya lo estamos recibiendo porque estamos respirando más rápido y el corazón está bombeando más rápido para que llegue esa información, o sea, esa gasolina, ese oxígeno y esa glucosa a la fibra muscular, ¿sí? A los músculos grandes que nos van a permitir correr, defendernos, etc. Y esa glucosa que está ahí tenemos que meterla. ¿Cómo la metemos? A esos tejidos, gracias a la insulina. ¿Y quién produce la insulina? El páncreas. Entonces vamos a ver que en el estrés es muy frecuente encontrar niveles de insulina elevados, así no estemos comiendo. Porque uno se podría preguntar, pues si no como, ¿por qué se aumentan? Porque estamos estresados, porque el cortisol se elevó y llevó a que otras hormonas como el glucagón, ¿sí? Saque energía, saque glucosa de donde esté para que pueda ser consumida. Pero pregunta, en esos momentos de estrés, ¿estamos huyendo? ¿Estamos corriendo? ¿Estamos peleando? ¿Nos estamos defendiendo? No, eso está pasando, es en nuestra mente. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gasolina que está ahí disponible? O sea, con esa glucosa. Algo hay que hacer con ella. ¿Qué hace la insulina? Vuelve y la mete, ¿verdad? Va a volver a meter toda esa glucosa, ¿a dónde? Al tejido graso. Y si esto se perpetúa, empezamos a encontrar que los pacientes con estrés crónico empiezan a ser más fácil, si se comparan con las personas que tienen un estilo de vida más relajado y donde saben gestionar sus emociones, se hace más frecuente la diabetes mellitus, que es aquella condición patológica en la cual se nos va perdiendo la capacidad de meter glucosa, o sea, esa energía, a nuestras células para poder ser usada como metabolismo para nuestros tejidos y nuestras células. Entonces, de esa manera se podría instaurar esa intolerancia a los carbohidratos y esa diabetes mellitus. A la misma vez,
podemos encontrar que estos pacientes que tienen estrés crónicos, como el cortisol está elevado y la insulina también está elevada, recordemos que la insulina la produce el páncreas y el cortisol las glándulas suprarrenales, van a llevar a que esos pacientes puedan tener más fácilmente obesidad. O sea que esa puede ser una de las explicaciones sumadas a otras condiciones que llevan a que el paciente con estrés aumente de peso. Otras condiciones que se solapan ahí para entender un poco por qué el paciente estresado puede aumentar de peso es porque cuando se mantiene ansioso o triste en el tiempo, una de las alteraciones que se dan es la dificultad de poder percibir la información que viene del cerebro para entender que ya estamos llenos cuando comemos. Y el paciente siente que debe seguir comiendo para llenar o colmar un poco esa ansiedad o esa tristeza que tiene. Entonces obviamente va a aumentar la ingesta de alimentos, y si no vamos a gastar la energía que ellos no traen, pues de alguna manera hay que hacer algo con eso. ¿Y qué se hace? El cuerpo lo mete en el tejido graso para guardarlo como reserva y el paciente irá aumentando de peso. Además, como veremos en el capítulo de alteraciones gastrointestinales, nos daremos cuenta que el tubo digestivo se va alterando y permite que más sustancias que normalmente no se absorbían al torrente sanguíneo se absorban, y eso hace que también la carga de glucosa pueda llegar más rápido a la sangre, o sea, hace que la insulina más rápido se eleve, con lo cual más se absorbe, no se gasta, y entonces se tendrá que guardar como material de reserva, ¿en donde? En el tejido graso. Y la suma de todas estas alteraciones va a llevar a que el paciente finalmente pueda tener una obesidad o un sobrepeso. Bueno, entonces con esto resumimos cómo el no gestionar nuestras emociones puede llevar a que nuestro sistema endocrino también se afecte.